En Uruguay, cada día se pone en marcha una cadena productiva que involucra a más de 6.000 personas. Cada día, desde diferentes puntos del país, se construye una producción que lleva el conocimiento y el trabajo de Uruguay al mundo. Y cada día, en el mundo, miles de elementos de la vida cotidiana tienen celulosa de buena madera. Más de 100 personas de Río Negro y Soriano trabajan en el vivero de Montes del Plata. Aquí echan raíces los futuros árboles de eucaliptus, que un día se convertirán en celulosa. Muy cerca de allí trabaja el área de investigación y desarrollo, con el fin de mejorar las propiedades productivas de los árboles y su capacidad de adaptación a las condiciones del campo. Estas actividades se enmarcan en un programa de selección y mejora que lleva años de implementación. Luego de que los plantines crecen, pasan por una etapa de rustificación a la intemperie. Ahora, ya están listos para ser llevados al campo. Una exhaustiva planificación precede a la plantación de los árboles, en la que participan 700 personas anualmente. Mientras los árboles crecen, también crece el ganado de cientos de productores que aprovechan las pasturas en el entorno de los bosques. Montes del Plata tiene plantaciones forestales en 13 departamentos de Uruguay. Estas plantaciones se encuentran tanto en campos propios como en tierras de productores asociados. A través del programa Alianzas, más de 300 productores han incorporado la forestación en sus campos. Para Margarita, los árboles fueron y siguen siendo una oportunidad para crecer y seguir trabajando su propia tierra. Fernando plantó sombra y abrigo para su ganado, encontrando en la estabilidad de un negocio seguro la posibilidad de ir a más. Para Montes del Plata, asociarse es usar en forma más eficiente la tierra, creciendo de forma integrada y armónica. Montes del Plata mantiene una importante superficie de áreas naturales sin plantar. En estas zonas existen montes nativos, palmares, humedales, praderas y sitios de valor histórico y cultural, lugares únicos que se monitorean y gestionan para asegurar su conservación. Cada 10 años en cada predio llega el momento de cosechar la madera, cargarla y transportarla hasta el complejo industrial. Para realizar esta tarea no se necesita fuerza, sino destreza y precisión. Generar la madera que requiere la planta para producir a plena capacidad es un reto en sí mismo, y hacerla llegar al complejo industrial en forma eficiente es otro desafío. 4 barcazas transportan por el río Uruguay cerca de la mitad de la madera necesaria, evitando así 100.000 viajes de camión al año. Todos los días zarpan de la terminal logística Bopicua en Río Negro, llevando la madera del litoral del país a la terminal portuaria de Montes del Plata en Punta Pereira, en el departamento de Colonia. Una moderna flota de camiones traslada el resto de la madera directamente hacia la planta de celulosa. Esta flota es controlada satelitalmente en tiempo real a través de una central de transporte ubicada en la terminal logística de Fraiventos, donde un equipo de trabajo monitorea continuamente el estado de los vehículos, el ruteo, la velocidad y la carga para hacer el transporte más seguro. El complejo industrial de Montes del Plata, ubicado próximo a la localidad de Conchillas, es una de las inversiones más grandes de la historia del país y su tecnología la más avanzada del mundo. Integra una planta de celulosa, una planta de energía y una terminal portuaria. En este complejo trabajan más de 1.000 uruguayos, en su mayoría de Colonia, que han encontrado aquí una oportunidad de empleo y crecimiento cerca de su casa. En el patio de maderas comienza el proceso industrial. Aquí los rolos son cortados en pequeños trozos llamados chips. Estos chips ingresan al digestor, donde se mezclan con químicos a alta temperatura y presión para separar la celulosa de los otros componentes de la madera. Este proceso da como resultado una celulosa marrón que se lava y blanquea para fabricar productos que el mercado demanda. El diseño de este complejo industrial hace posible operar en ciclos casi cerrados de energía, insumos y agua.
A partir de biomasa resultante del proceso, se genera energía limpia y renovable que abastece totalmente al complejo industrial y además a 200.000 hogares a través de la red eléctrica nacional. Durante el proceso también se recuperan químicos que vuelven a utilizarse y el agua se trata, recicla y recircula para minimizar su consumo. Esta concepción circular, propia de las plantas de celulosa más modernas, la hace viable económica y ambientalmente. Un equipo técnico supervisa todos estos procesos desde el cerebro de la planta, la sala de control. La tecnología posibilita así una gestión centralizada y un óptimo control de todas las actividades que se desarrollan. La celulosa blanqueada se seca, formando láminas que se cortan, se agrupan en fardos y se almacenan, listas para ser exportadas. Una vez cada semana, un barco de ultramar llega a costas uruguayas para llevar el producto de nuestro campo y de nuestro conocimiento al mundo. Así, cada día en Uruguay, más de 6.000 personas forman parte de una gran cadena de trabajo, de dedicación, de talento, de innovación, de compromiso, de confianza. Una cadena de excelencia que une 13 departamentos, que ofrece oportunidades y que lleva lo mejor de Uruguay a los lugares más lejanos, a los lugares más cotidianos.